Hola, ¿cómo les va? Estoy muy contenta de poder estar cerrando este curso que empezamos hace unos días. Hemos ido desgranando las relaciones entre, bueno, la pandemia y la moral. Hemos hecho un recorrido sobre la moral de los tiempos en pandemia, tomados de distintos aspectos, tal como planteamos inicialmente. Hoy vamos a hablar de dilemas éticos, de opciones éticas en tiempos de pandemia. Ya sabemos que esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia, ya lo dijimos, y ya sabemos, sin embargo, que tiene algunas características especiales, como el hecho de que sucede en un tiempo de medicina científica, donde tal vez la humanidad confía, y hacemos bien en hacerlo, en que los científicos, nuestros científicos, nos van a proveer las herramientas, los medicamentos y vacunas que tanto necesitamos para poder solucionar esta situación que nos ha interrumpido nuestras vidas. De todas maneras, es evidente también que el COVID ha iniciado de alguna manera un siglo o un ciclo de grandes incertezas, que ha interrumpido de alguna manera lo que uno podría pensar el devenir de las cosas. Era algo así como que cada vez íbamos a viajar más, cada vez íbamos a tener más salud, cada vez íbamos a vivir tal vez más felices y más tranquilos. Pero ahora sabemos que esto no es así, que en cualquier momento, y así es la medicina, así nos lo cuenta la medicina, los cambios en el ambiente, las situaciones económicas que van cambiando, la apertura de rutas comerciales, o en este caso probablemente el agotamiento de los recursos naturales, son los responsables probablemente en una complejo entramado de que los animales salvajes, por ejemplo, se tengan que acercar, o que los hombres se tengan que acercar, o se han acercado demasiado a los ecosistemas silvestres. Una cosa es que los animales dispusieran de amplios territorios y otra que estén prácticamente en los alrededores de las ciudades. Y a eso se agrega la masividad del comercio, la masividad del turismo, que evidentemente le permite al virus trasladarse rápidamente. Esto es lo que caracteriza a esta pandemia, ¿no es cierto? Y a eso agreguémosle, bueno, que no sabemos muy bien cómo va a continuar, porque mucha información tenemos, pero esa información es muchas veces contradictoria, es excesiva, aún es falsa, lo que ha abierto una notable desconfianza de muchos sectores de la sociedad hacia lo que le provee el Estado benefactor, la ciencia dura y sus científicos. En esa mezcla, en esa combinación de incertidumbres, hay alguien que en realidad lo previó primero, que la ciencia sencillamente, por sí sola, no podía garantizarnos un camino seguro y firme hacia el progreso. Y también se dio en un momento de grave incertidumbre, de dudas morales inmensas. Y esa persona fue un oncólogo, un bioquímico, Van Rensselaer-Potter, que al terminar la Segunda Guerra Mundial se planteó a dónde nos había llegado la ciencia, a dónde nos había llevado una ciencia
desprovista de la conciencia de los resultados que podía tener su desarrollo. Una ciencia sin preocupaciones morales, sin responsabilidad. En sus palabras, dice así Potter: ¿qué tipo de futuro tenemos por delante? ¿Tenemos alguna opción? ¿En qué ambiente tan tenebroso y nefasto un hombre de ciencia decía semejante cosa? Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y termina, digamos, con un episodio brutal que fue las bombas atómicas cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki. Hombres muy educados habían construido, hombres sabios, hombres de una altísima preparación, habían servido a planes políticos sin pensar las consecuencias de sus actos, y gente muy educada también había llevado esas bombas y las había dejado caer sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki. El padre de la bioética es Potter. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, Potter dice, es imprescindible parar, es imprescindible razonar, es imprescindible insuflar de nuevo conciencia a la ciencia. Es demasiado dramática la incertidumbre que se abre. ¿Qué vamos a hacer del mundo? ¿Un desierto atómico? No hay nada más urgente, dijo Potter en ese momento, que sentarnos todos a razonar cómo podemos hacer, a discutir, a arguir, cómo hacemos para llevar al siglo que viene, para vivir en un mundo que sea la vida digna de ser vivida, de no llevarnos puestas no solamente a la especie humana, sino a toda la vida del planeta. Los desarrollos tecnológicos privados de reflexión ética y de responsabilidad moral nos habían llevado a una situación tremenda. Y ahora tal vez es un momento para reflexionar si acá no ha cruzado algo semejante. Ya vamos a retomar este asunto un poco más adelante. Entonces, el creador de la bioética dice que hay que tender un puente entre las ciencias duras, la física, tal vez la matemática, la biología, la química, y las ciencias humanísticas, las humanidades. Por primera vez, en ese momento, la humanidad, o por lo menos una parte de ella, se paró a razonar acerca de la neutralidad de la ciencia. Hasta ese momento a nadie se le hubiera ocurrido poner en duda que era precisamente de la mano de la ciencia, del desarrollo científico-tecnológico, que se iban a resolver todos los problemas. Si ahora teníamos algún problema, pues la ciencia lo iba a resolver. Confiamos demasiado en esa situación, tal vez. Y no solamente desde la física, también desde la biología se plantearon en el 1945 serios problemas. En ese momento, Alemania, que perdió la guerra, pero que había empezado siendo un gran país, uno de los países de la Revolución Industrial, culto, con gran desarrollo, modernísimo, había sucumbido, sin embargo, pese a todos sus médicos, técnicos, ingenieros, etcétera, a una ideología salvaje,
racista, que no respetaba en absoluto la dignidad humana ni los derechos humanos, y que, como ustedes saben, lamentablemente, pervirtió hasta tal punto la práctica de sus médicos que transformaron a la medicina en una ciencia criminal, a un grado tal como nunca se había visto. Médicos famosos, profesores, no dudaron en prestar sus conocimientos al régimen de Hitler. Y eso también se supo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Se descubren los crímenes de los médicos nazis y de las enfermeras y del resto del personal de salud. Se descubren los cruelísimos experimentos que se habían llevado a cabo en los campos, la campaña que había empezado aún antes de la guerra de exterminar a las personas enfermas, discapacitadas, porque la ciencia prevalente, la pseudociencia prevalente, indicaba la ventaja de la eutanasia coercitiva para salvar a Alemania de la degeneración, entre comillas, de mantener vivos a esas personas que ni siquiera se consideraban personas. A tal grado se degradó la ciencia médica y la biología en esos sectores que supuestamente eran los que desarrollaban la ciencia de punta. Esta situación espantosa se terminó resolviendo, o mejor dicho, terminó produciendo cientos, miles y hasta millones de víctimas. Se consideran solo muertes de alemanes discapacitados antes de 1939, que es cuando comienza la guerra, por el plan Acción T4, se exterminaron 60 o 70.000 alemanes. Imagínense ustedes lo que después vino a escala europea. Llamó increíblemente la atención la incapacidad de arrepentirse de los médicos acusados. Ellos pensaron hasta el último instante que estaban cumpliendo con su deber y que si los resultados hubieran sido positivos, qué bueno el avance de la medicina. Hubiéramos tenido tal vez vacunas nuevas, medicamentos nuevos, y bueno, y si tenían que morir algunos para servir de conejo de indias, bien valía la pena que murieran, ¿verdad? Total, tampoco eran gente importante, eran gente menos importante. Semejantes descubrimientos desataron una verdadera ola de compasión en el mundo. Por primera vez, los seres humanos contemplaban espantados cómo los médicos se habían transformado en los asesinos de sus pacientes. Desde la época de Hipócrates hemos pensado siempre que los médicos, los investigadores incluidos, van a actuar siempre en beneficio de los pacientes. Pero esta ciencia corrupta no lo hizo, sino que al contrario, no les ahorraron ningún sufrimiento. Como resultado entonces de esta ola, digamos, de miedo y compasión en partes iguales, se produjo un juicio. Los tribunales aliados se reunieron en la ciudad de Nuremberg, que habían visto de alguna manera nacer el nazismo, y allí fue donde se juzgó a los criminales de guerra nazi médicos. Por ejemplo, fíjense este ejemplo, el profesor Gerhard Rose, un señor profesor alemán, jefe de clínica de las enfermedades tropicales del Instituto Koch, el que descubrió la vacuna contra la BCG, entre otras muchas cosas, lleva el nombre del instituto. Había probado vacunas para el tifus y la malaria
en los campos de concentración con cientos de indefensos prisioneros. Cuando se lo enfrentó a la reflexión moral de semejante crimen, contestó que bueno, es cierto, murieron, pero fíjense, si hubieran sido exitosas las vacunas, cuánto beneficio hubiéramos obtenido. O sea, la idea de que el fin siempre justifica los medios y que es aceptable moralmente que algunos mueran en beneficio de más gente, que por supuesto desde ya digamos es absolutamente inaceptable y nadie puede ser utilizado como un conejillo de indias en beneficio de la humanidad, porque somos, seguramente ya les han hablado de los derechos a la integridad, los derechos personalísimos que nunca se pierden. Es lo más profundo de los derechos humanos, está el derecho a la integridad, que es inalienable. No se pierde por estar enfermo, no se pierde ni siquiera por cometer crímenes. O sea, un criminal va a la cárcel, pero tampoco puede ser sometido a experimentos porque sigue siendo un ser humano, un fin en sí mismo. Pero esa normalización del mal, esa situación en que la política, la necesidad política, puede convencer a gente muy formada, muy universitarios de larga carrera y mucho prestigio, a transformarse en criminales, es absolutamente notable y muy, muy peligroso. Como resultado de este código, de este tribunal, se produjo un código, es decir, después de los juicios, se condenaron a los criminales, etc., los jueces y los abogados se reunieron y redactaron un código, que es la primera vez que se van a poner límites y se va a decir lo que se puede y no se puede hacer en investigación con seres humanos, en investigación clínica, y a qué normas y restricciones deben ajustarse los médicos investigadores antes de reclutar, o sea, incorporar a un primer voluntario sano o enfermo. Así que recordemos eso, las primeras normas éticas que van a regir la investigación médica y tutelar la dignidad humana son como resultado directo de la labor del Comité de Ética del juicio de Nuremberg, como resultado de esos juicios del año 1945, 46, 47. ¿Qué dice básicamente el Código de Nuremberg? Son 10 ítems. Ustedes ya se los he presentado en otras ediciones de este curso, pero de todas maneras quiero rescatar que lo más tal vez importante de todo es la aparición del consentimiento informado, previo y voluntario. Tiene mucho peso esta afirmación. Quiere decir que nadie puede ser sometido o incorporado a un experimento sin dar su expreso acuerdo. Y además, para que pueda dar el acuerdo, tiene que estar muy bien informado y haber entendido qué va a pasar con él si fuera que se incorpora. Y además está la palabrita esencial. El consentimiento es esencial. Quiere decir que no se puede hacer si no existe el consentimiento. No se puede omitir nunca, cualquiera fueran las circunstancias. También el comité en ese código dejó expreso que, aún dando el consentimiento, la persona que ingresa a un experimento puede retirarse. Y puede retirarse
sin dar explicaciones. No es que puede presentar una petición para retirarse, no, se retire ya. Los investigadores, para que el consentimiento sea válido, están obligados a informar fehacientemente y estar seguros que la persona los ha entendido. Los investigadores deben estar muy calificados, tener un profundo conocimiento de lo que van a investigar. Los investigadores, finalmente, son responsables de lo que sucede y de los daños ocasionados. Eso ya viene desde la década del 40. Este código se completó posteriormente con una declaración que ya es hecha por los médicos. Recuerdan que yo les dije que el código de Nuremberg era redacción de abogados. Esto es un acuerdo que toma la Asociación Médica Mundial en una famosísima reunión que se produjo en la ciudad de Helsinki, en Finlandia, en el año 1964. ¿Sí? ¿Cuál es su propósito? Regular la investigación médica y proteger la dignidad de los seres humanos que participen en ella. La Declaración de Helsinki, a lo largo de los años, al ir produciéndose nuevas situaciones, inesperadas inicialmente, se fue modificando. O sea, la Asociación Médica Mundial fue reuniéndose sucesivas veces, pero en distintas partes del planeta, de hecho, pero siempre ha conservado su nombre histórico, Declaración de Helsinki. Los dos códigos más importantes de tutela y protección de los derechos de las personas como sujetos de experimentación son estos dos: el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. Y se los digo porque obviamente están en plena vigencia y se aplican a cualquier investigación que se quiera hacer sobre el virus que nos está amargando la vida, el coronavirus. Ya vamos a ver qué puede pasar con él. Bueno, ustedes dirán, ya está la cosa muy clara, ¿verdad? Ya está todo resuelto. Tenemos el Código de Nuremberg muy claro, la Declaración de Helsinki y sucesivas modificaciones más claro todavía. La Declaración de Helsinki ha introducido además en un momento dado la presencia del Comité de Ética. Ninguna investigación puede ponerse en marcha si un comité no revisa absolutamente todo el material, inclusive revisa la marcha del experimento, tiene la potestad de parar el experimento, de no permitir siquiera que se inicie. Bueno, ya está. Ya no tenemos riesgo. Pero, ¿saben qué? No siempre pasa. No siempre sucede esto. Y bueno, los culpables son personas diversas: investigadores, gobiernos, compañías farmacéuticas, la propia indiferencia de la gente, el silencio, el secreto. Les voy a contar qué pasó en un experimento que se produjo. Ustedes también seguramente ya lo han oído mencionar, me lo han oído mencionar a mí, entre otras cosas. Pasó esto en Estados Unidos. Desde antes de la guerra, desde la década del 30, se llevó adelante una investigación en sífilis sin tratamiento, en peones de recolectores de algodón del sur, de Alabama. Les quiero advertir inicialmente que para la década del 30 la sífilis no tenía un tratamiento. Por lo menos no tenía un tratamiento que sirviera realmente. Y se decía que los pocos tratamientos que existían eran
peores que la enfermedad. O sea que muchos médicos realmente no lo indicaban porque no creían que sirviera. No existía todavía los antibióticos. El problema es que se reclutó personas que no sabían que participaban en un experimento, no se les dijo eso, no se les dio el diagnóstico. Y se les dijo que era una enfermedad desconocida la que tenían, y que bueno, si querían venir, ellos los iban a cuidar. No era mucho lo que podían elegir para esa época, porque piensen que las personas afroamericanas para esa época no tenían derechos civiles y tampoco tenían, por supuesto, derecho a la salud. Eso va a aparecer muchas décadas después en esos estados. Bueno, esto siguió adelante, apareció la penicilina, el experimento siguió exactamente igual, siguieron observando lo que pasaba, la gente se moría, contagiaban a familia, etcétera, hasta que muy adelante, en la década del 70 recién, el experimento se interrumpió cuando llega al conocimiento del público. Pero cuando llega al conocimiento del público, se descubre que el experimento no era algo secreto de un grupo de maniáticos, sino que era un experimento programado y aceptado y aprobado por el Estado federal, o sea, por el gobierno de Estados Unidos, que había sido llevado adelante por médicos muy conocidos, profesores, y además había sido sus resultados publicados, no eran un secreto en el mundo académico, claro que no existían, obviamente, los medios de comunicación que hacen rebotar las cosas rápidamente. De todas maneras, justamente fue un diario que se enteró de lo que estaba pasando y aunque ya habían pasado 40 años, dio la alarma. Y él, por supuesto, el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto e interrumpió el experimento tan tardíamente. Bueno, eso quiero que ustedes se lo acuerden, porque ahora les voy a contar una vuelta de tuerca que pasó y por qué nos tiene que preocupar ahora, y después también se los voy a comentar. Porque creo yo que ahí hay una semejanza con un peligro que puede estar reapareciendo o no, pero del cual nos tenemos que estar de alguna manera como levantando nuestras curiosidades. No es que los enteramos ahora, nos enteramos recién en la década del 2000, o sea, 10 años atrás. Una profesora de Estados Unidos, especialista en educación médica, estaba estudiando el experimento de Tuskegee, ese de los negros sin tratamiento de su sífilis. Tuskegee era el instituto médico que lo llevó adelante, en Alabama del Sur, en Macon, y se encontró con unos datos que la alarmaron. ¿Qué vio ella? Que unos investigadores que habían estado trabajando en Alabama se habían mudado a Guatemala, y que en Guatemala, un pequeño país de Centroamérica, muy pobre para esa época, muy dependiente de capitales extranjeros para poder vivir, era prácticamente del dominio de la Fruit Company. Estas personas, estos médicos, se habían trasladado allí, habían obtenido del gobierno guatemalteco la aprobación para probar la penicilina, pero no a modo de tratamiento, a modo de vacuna. Como la penicilina era absolutamente nueva y reciente, si bien se sabía que curaba la enfermedad, no se sabía todavía si los antibióticos servían para proteger una futura infección. Y si inyectando primero penicilina, después se infectaba a una persona, ¿se enfermaba? ¿O la cubierta de penicilina era suficiente para que no se enfermara? Y si eso pasaba, necesitamos probarlo contra un grupo que no recibe nada más que la infección, nuestro grupo control, pensado. ¿Y cómo lo llevaron adelante? Bueno, infectando en forma
no voluntaria, adrede, propósito, infectando personas con el bacilo de la tuberculosis, de la sífilis y de los agentes de otras enfermedades también de transmisión sexual, como la gonorrea, en personas absolutamente indefensas, huérfanos, presos, prostitutas, discapacitados mentales, soldados. Infectaron a esas personas, por supuesto sin pedir su consentimiento de ninguna manera, a la fuerza absolutamente, y observaron qué pasaba si les ponían antibiótico, si no les ponían antibiótico, si le ponían una determinada dosis, se le ponían otra, si había que mantenerlo más tiempo, menos tiempo, si era más efectiva contra infecciones adquiridas de una manera o de la otra, en fin. Toda la cantidad de combinaciones más infames que ustedes se puedan imaginar. Murieron decenas de personas como resultado, en forma directa. Se detectaron 83 defunciones. Las personas afectadas fueron alrededor de 300. Personas completamente indefensas fueron víctimas de semejante crueldad, llevada adelante por personas provenientes de institutos científicos de la más alta, del más alto prestigio, e instituciones gubernamentales, como la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto de Enfermedades de Transmisión Sexual de Estados Unidos, y dieron su consentimiento nada menos que el gobierno en todas sus escalas. Es decir, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, que estaba a cargo de las cárceles, a cargo de los presos, a cargo de los huérfanos, y los enfermos que estaban a cargo del Ministerio de Salud. Sobre esta derivación del primer experimento de Tuskegee que se hizo en Guatemala, insisto, recién tuvimos información fehaciente en el año 2008, estando en el gobierno como presidente de Estados Unidos, Obama, que tuvo que hacer frente a los reclamos de las víctimas, que algunas todavía están con vida, y que piden, por supuesto, resarcimiento. Y que se descubre además institutos famosos como el Johns Hopkins, que es una facultad de medicina de altísimo prestigio, y la Fundación Rockefeller participaron financiando o, digamos, supervisando semejante barbaridad. ¿Y por qué ahora les cuento esto? Porque llegamos al momento de volver a la actualidad y de hablar de los requisitos para la investigación clínica, incluido las vacunas contra el COVID, que tanto necesitamos, que tanto ansiamos recibir, por supuesto, que tanto necesitamos, porque el COVID, por supuesto, es capaz de matar. ¿Qué requisitos tiene una investigación que cumple los requisitos éticos? La justificación con una fase preclínica bien hecha. O sea, las investigaciones no empiezan con seres humanos. Las investigaciones siempre empiezan por una etapa que se llama preclínica. Puede ser en animales, en preparaciones, etc. Tiene que haber un clarísimo y muy sofisticado plan de actividades que se llama protocolo. Allí tiene que estar definido el tamaño de la muestra, la justificación del estudio, qué criterios de inclusión y de exclusión va a haber. Quiero decir con esto, ¿qué características tiene que
satisfacer las personas que están siendo invitadas a participar para que puedan incluirse. Y los criterios de exclusión, es decir, qué personas no pueden participar. Por ejemplo, porque sean muy pequeños, edad inadecuada. Tiene que haber una muy bien redactada fórmula de consentimiento informado. Tiene que existir clarísimo cuáles criterios de interrupción se piensan utilizar. ¿Qué signos de alarma vamos a tener para parar un experimento en marcha? ¿Qué notificaciones de criterios adversos para comunicar al comité de ética que debe aprobar primero y supervisar después la marcha de estos experimentos? ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre, la humanidad, los seres humanos, necesitamos investigación, como nunca. Necesitamos investigación de buena calidad que nos brinden los medicamentos y vacunas que tanto necesitamos, pero no a cualquier precio. Porque ya hemos pagado unos precios tan altos, que se han comportado además como planos inclinados. Es decir, el plano inclinado es una situación en que un acto adverso es el primero de una larguísima serie. Y después lo siguen otros hasta el fondo del abismo. Por eso, no puede existir una revisión soft debido a la emergencia. Las revisiones deben ser serias. Por cierto, se pueden aceptar medicamentos y vacunas por la condición de la emergencia, eso está contemplado. Pero debe ser estudiado caso por caso y las instancias de control, como ANMAT en nuestro país, la FDA en Estados Unidos y en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, tienen que ponerse muy serios, tienen necesariamente que cumplir un rol, pero muy, muy importante. Lamentablemente, yo en lo personal pienso que la OMS, por ejemplo, se ha desprestigiado por la marcha zigzagueante que ha tenido con esta pandemia. Creo que no ha estado a la altura de las circunstancias. Estas organizaciones mundiales que surgieron después de la guerra, y el mundo puso tantas esperanzas en ellas, lamentablemente, por razones, por ejemplo, financieras, porque no tienen autonomía económica y solo pueden sugerirle a los países miembros determinadas acciones. Han fracasado en cosas tan importantes como tratar de garantizar un mínimo de vacunas para todas las personas. Los medicamentos y vacunas, cuando se prueban para dos cosas fundamentales. Para probar que son seguras y para probar la eficacia. En el caso de las vacunas, probar eficacia quiere decir demostrar que con su empleo se disminuye significativamente las probabilidades de infectarse o de desarrollar una forma grave de la enfermedad respecto de controles. Los controles que son uso de placebo, uso de drogas que no tienen efectivo efecto farmacéutico. En el contexto actual de la pandemia, contamos con gran cantidad de vacunas que han ido demostrando y van a ir demostrando su mayor o menor eficacia. Las vacunas entonces son complejas de probar su eficacia, porque tenemos que dejar que pase tiempo, una vez colocadas, para saber si la persona que las ha recibido tiene menos probabilidades precisamente de enfermarse o de desarrollar una enfermedad grave. Y hay que definir un punto de corte en que se supone
que sí está demostrado que versus el control se han enfermado menos, se han infectado menos o se han muerto menos. Y eso presentarlo a una institución de control, como las que mencioné antes, y recibir la correspondiente aprobación. Pero estos tiempos normalmente duran años, varios años. Aquí hemos tenido que acelerar, lo cual en sí ya supone un riesgo que hemos asumido entre todos, considerando que las probabilidades, en todo caso, nos favorecen respecto a las probabilidades de enfermarnos y de morir por estas cepas de virus. El problema, volviendo al tema del reparto inequitativo de vacunas que ha habido, que también lo hemos charlado y tratado en este curso, es que el fracaso como seres humanos que hemos tenido de mostrar solidaridad para todos los seres humanos ha hecho que ciertas regiones muy habitadas hayan tenido altísimas tasas de infección porque no han accedido ni a medicamentos ni a vacunas. Suelen ser los países, por supuesto, más pobres y desprovistos de todo. Y obviamente, resulta que al contagiarse muchos, el virus se replica muchas veces y sufre, como todos, un proceso de selección natural. ¿Y qué se seleccionan? Las formas más exitosas. Y ya señaló Darwin que una de las formas exitosas de la vida, y acá los virus están en la frontera de la vida, es reproducirse más y tener mayor descendencia. En el caso de los virus, duplicarse, duplicarse, duplicarse. Pero esta máquina forzada a duplicarse, 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 sufre errores, mutaciones, que muchas son deleterias, pero el problema es que por ahí aparece una que es la más eficaz, porque se transmite mejor y por lo tanto consigue infectar a más personas y persistir. ¿Qué es lo que está pasando con la variante Delta? Nuestra falta de solidaridad tiene castigos y va a tener muchos más castigos de ese tipo. Así como nuestra incapacidad de respetar los ecosistemas también ha tenido castigos, porque el virus COVID, como otros, como el virus ébola, que siempre es una amenaza permanente en África, como el virus de Marburg, como otras pestes, la peste porcina, la peste de los camellos, esos virus son zoonosis, es decir, todos ellos. Los virus habitan en animales, muchos de ellos murciélagos, que habitan en lugares normalmente muy alejados de las poblaciones humanas, pero como nosotros hemos invadido los ecosistemas de los animales, y ahora hay caminos y rutas que favorecen el rápido comercio y el rápido tránsito de personas, llegan enseguida a centros poblados. Esos animales se venden en el mercado, el hombre se pone masivamente en contacto o entra en lugares que nunca deberían haber entrado, y esa falta de respeto por los ecosistemas y el bioma nos van a exponer no solo al virus sino a otros virus que van a continuar emergiendo a menos que los empecemos a pensar. Como decía, de nuevo, como decía Potter, necesitamos desesperadamente pensar. Tenemos opción, planteaba en la década del 70, del siglo pasado, ¿no? Es que nos queda opción, ya, o estamos condenados a destruir todo. ¿Qué cambios van a producir sobre estos animales y sus virus
el cambio asombrosamente rápido de la temperatura del planeta, el cambio climático. Bien, yo les dije que les presentaba el experimento de Guatemala y que lo tuvieran allí, que íbamos a retomar. ¿Y por qué lo retomamos? Porque existe algo, ahora mismo, que se llaman los estudios de exposición con seres humanos. Normalmente, cuando se prueba una vacuna, se hace firmar el consentimiento informado, etc. Y un grupo de las personas que aceptaron reciben la vacuna y otro grupo recibe el placebo. Y se espera, se los enfrenta a las situaciones comunes de todos nosotros, y algunos de ellos van a enfermar y otros no. Y se mirará cuántos más enfermos hay en un grupo y en el otro y se sacarán conclusiones. Pero hay una manera más rápida. La manera más rápida es inocular la vacuna a un grupo de personas y hacer dos grupos. A unos inyectarles el virus y a otros no. O sea, infectarlos voluntariamente y al grupo infectado ver si la vacuna es capaz de protegerla o no. Mucho más rápido, porque por supuesto no necesitamos esperar que se enfrente por casualidad el vacunado del experimento con un virus que anda circulando en la población. Acá se lo ponemos y sabemos que lo que vamos a ver es verdaderamente su eficacia y su seguridad. Estos estudios, insisto, se llaman de exposición con seres humanos. Sus propósitos son probar con rapidez y eficacia vacunas y drogas, las condiciones de infección y humanidad, y desarrollar modelos, acelerar el desarrollo de vacunas, etc. Ustedes dirán, pero esto, además de ser una cosa que nos cuenta esta doctora, ¿existe? Sí, sí, existe. Por ejemplo, un estudio que ya recibió la aprobación de los comités de bioética de Gran Bretaña y se está haciendo. Y en las próximas semanas, decía la BBC, 90 voluntarios entre 18 y 30 años han dado su consentimiento para participar en ello. Bueno, dirán ustedes, dieron su consentimiento. Sí, eso es así. No es como en Guatemala que los infectaron lo mismo. Acá se les ha explicado, dicen, con toda puntillosidad, y además han elegido personas jóvenes porque se supone que son sanos. Este tipo de experimentos no es que no se han hecho nunca, sí se han hecho, pero cuando en condiciones en que la vacuna es muy necesaria, pero hay algún tipo de tratamiento para aquel que se enferme. Por ejemplo, se han probado y se están probando vacunas contra la malaria, que es una enfermedad que afecta a muchísima gente y hay muchísimas víctimas todos los años, muchísimos, miles de personas en muchas partes del mundo por esta enfermedad. Pero en caso de que algún sano, vacunado y tratado con el agente del paludismo se contagie, tienen tratamientos, hay tratamientos. No existe nada como ahora, no, hay tratamientos. Eso es algo a tener en cuenta. Para que lo pensemos, para que lo reflexionemos, para que lo tengamos en mente. Y hay otro aspecto que ya terminando, me gustaría llamarles la atención. Les dije yo que estamos expuestos y que vamos a estar expuestos a más y más virus, porque hay cambios en el ecosistema, cambios en el comercio, hay una gran cantidad de personas que se están acercando o en exceso a lugares que no deberíamos los seres humanos estar, o solamente los seres humanos que vienen estando hace cientos y miles de años, ¿no? Y estas son investigaciones que se llaman investigaciones de ganancia de función, con patógenos peligrosos. En la década del 70, por ejemplo,
3 o 4 personas se infectaron y se murieron de viruela. Se infectaron de viruela mientras estaban manipulando el virus de la viruela en un laboratorio que no tenía las condiciones de seguridad imprescindibles para manejarse con un virus que tiene semejante riesgo de mortalidad, que puede llegar al 80%, y una contagiosidad extrema. Ha sido una de las enfermedades, la viruela, que devastó en sucesivas ocasiones continentes enteros. No es el único caso. También tenemos documentado que laboratorios que manejaban el virus del anthrax en Rusia, hubo un escape accidental y murieron tal vez cientos de personas en Siberia, en un pueblo que más o menos recibió el mismo tratamiento que el reactor de Ucrania cuando hubo el accidente nuclear que tanta repercusión tuvo y que todavía está sellado bajo un domo de plomo. Bueno, acá más o menos pasó lo mismo, el pueblo, por supuesto, se evacuó, se clausuró y nunca se supo nada más. Estos experimentos se hacen y han sido denunciados en diversas oportunidades por personas de altísimo prestigio que dicen, ¿por qué se manipulan virus de extrema peligrosidad para aumentar su peligrosidad y su contagiosidad? ¿Por qué se los digo? Porque hubo voces, algunas voces, que sugirieron la posibilidad de que el virus, coronavirus, hubiera surgido no del contagio accidental del virus, del virus de un murciélago, algún animal que todavía no hemos ubicado intermedio, y de allí al hombre, y que en el hombre adquirió lamentablemente el poder de infectarse entre seres humanos, saltar de ser humano en ser humano. Pasó del reservorio a los seres humanos y entre nosotros se hizo contagioso. Hay quien dice que no, que surgió de uno de esos laboratorios. Ustedes lo saben, lo han leído en el diario. La Organización Mundial de la Salud organizó una comisión para revisar el laboratorio de Wuhan, precisamente que estudia este tipo de virus, y que está en la ciudad donde aparentemente surgió la enfermedad. Quien dice que eso es imposible, hay quien dice que esto es posible. No sé, no tengo información suficiente, pero es tremendo y más que discutible que se hagan cosas así. Por lo menos debería ser algo público, de público conocimiento. ¿Por qué se hacen esas investigaciones? ¿Cuál es la razón? ¿Y qué clase de normas de seguridad se toman para evitar semejantes accidentes? Bien, esto es más o menos un sucinto panorama de la situación actual, desde el punto de vista ético, de las reflexiones morales sobre esta pandemia. Resumiendo, ya sabemos que no es la primera pandemia, pero sí es la primera que se da en medio de una catarata de información permanente, que a veces nos intoxica, y ahí hablamos no de información, sino de intoxicación. Y que además somos conscientes de que existe una gravísima contaminación ambiental. Estamos perturbando el ambiente en condiciones imprevisibles.
hay perspectivas, como les decía recién, hay posibilidades, sospechas, paranoia, digamos, de que se podría haber originado en el escape de un laboratorio. Todo esto que les digo no es para que desistamos de la ciencia, en absoluto, como nunca necesitamos de la ciencia, de la buena, de la ciencia que se hace con conciencia, pensando en los seres humanos, destinada a los seres humanos, defendiendo el ecosistema, con la mente abierta, abiertos a la crítica y abiertos al control férreo, que debe provenir de la ética y de la ley. No se puede dejar la investigación por sí sola, que marche para cualquier lado, porque la ciencia es una actividad humana, muy noble en principio, pero sigue siendo una actividad humana, y los seres humanos no somos ángeles, somos corruptibles, influenciables, manipulables. De manera que necesariamente para evitar los abusos y las distorsiones necesitamos control ético, la importancia fundamental de los comités de ética, la importancia de la participación de la ciudadanía, enterándose, separando la paja del trigo, de la información de calidad de la mala, discutiendo estos temas, conociéndolos. Y la propia ley que debe ocuparse de estos crímenes. Creo que vale acá recordar las palabras de una especialista en estos temas, Ana Quintanas. Vivimos en una época de grandes descubrimientos, pero a veces las finalidades son confusas. Ese es un momento realmente de gran confusión. Muchísimas gracias. Así cerramos este curso que damos con todo nuestro cariño en la Universidad del Adulto Mayor, con nuestro cariño más grande, y que bueno, espero que les haya servido y que sirva para que vengan el año que viene a nuestro siguiente curso que seguramente daremos, que seguramente será presencial, tanto lo esperamos, porque es tanto más lindo poder vernos, tocarnos, charlar entre todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.